Muy buenas noches para todos. Bueno, es un gusto para mí poder estar el día de hoy con ustedes en otro tema más. El, realmente, ¿no? Estos temas, estos asuntos que estamos tratando ahora podrían parecer de poca importancia cuando los observamos y cuando los estudiamos desde el punto de vista de una institución como la nuestra, que es totalmente, pues, iniciática, se podría decir, ¿no? A algunos no les gusta este término, pero no encuentro otro que lo pueda definir realmente, que nos pueda definir. Converso con las personas y cuando les cuento cómo estamos organizados nosotros, no pueden entender. Hay que darles muchas explicaciones. Y está bien, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Uh, bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar el día de hoy con la venia de todos ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla, pero antes, un segundo. ¿Por qué estamos tocando este tema? Bueno, principalmente porque si nuestro trabajo consiste en descubrir estos patrones cerebrales inservibles, entonces, mientras más tiempo le tomemos a estudiarlos, mejor los comprenderemos, mejor podemos sobrepasarlos, mejor podemos desactivarlos para que no funcionen dentro de esta estructura que llamamos la mente. Y ahí está la foto. ¿Ah? Un señor comiendo dinero. Mientras que abajo hay un pobre trabajador, podría decirse, que lo único que tiene son unos platos, parece que tiene unas papas en ese plato. Bien, avancemos. Pues sí, hoy día el objetivo es descubrir las diferentes manifestaciones de la codicia en nosotros mismos, a través del estudio, reflexión, autoobservación y separación interior. ¿Y para qué queremos hacer eso? Porque queremos superarla, eliminarla y desarrollar el opuesto. Dice el maestro Garga Kuchinis que el opuesto a un defecto es un poder. Entonces la generosidad es un poder. Avancemos. ¿Qué podemos decir de la codicia? ¿Qué es la codicia? Es un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas o por la búsqueda de estatus o por la búsqueda de poder. También una parte de esto tiene que ver con el miedo. Y el miedo se traduce en angustia, en terror, porque podemos perder lo que tenemos, lo que hemos conseguido. Y este miedo también podría llevarnos a pensar que nos vamos a quedar sin nada y que me toca empezar otra vez desde cero. Características de la codicia. La persona es avara, codiciosa, miserable, o sea, siempre con las cosas más pequeñas, siempre con lo más barato, aunque se dañe inmediatamente. Es tacaño, es mezquino, es ruin, corrupto, usurero, acaparador, ambicioso, pobre hombre, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Explotador, y es ávido de riquezas. También podemos decir que está absolutamente metalizado. A todo le ve dinero. Por otro lado, la persona que desarrolla la virtud, que es opuesta a este defecto, es generoso, es solidario, es desinteresado, desprendido, desapegado. ¡Wow! Estas cosas difíciles, ¿no? Espléndido, amoroso, consciente, satisfecho con lo que tiene, no está pensando en tener 10 casas por el simple hecho de tenerlas. Es un filántropo. Un momento. Tenemos que ver algo aquí interesante. Verán,
Hay codicia y hay avaricia. Y yo conozco personas que son codiciosas, pero no son avaros. Observemos cuidadosamente. Yo prefiero ser amigo de un codicioso, pero no de un avaro. Porque el avaro, como su nombre lo indica, es tacaño totalmente. Mientras que conozco algunos codiciosos que sí son generosos. ¿Ok? Quieren más, pero a medida que tienen, lo reparten. De modo que tenemos que tener esa diferencia, esa capacidad de darnos cuenta con quién estamos conversando, ¿no es verdad? Con quién tenemos el gusto de tratar. Cuando a mí me tocó un trabajo hace muchos años en el que tenía que entrevistarme con las personas, mientras más adineradas, mejor. Y allí conocí gente que era muy codiciosa, ¿verdad? Noche y día, solo pensaban en tener más. Y a veces se combinaban esas dos, ¿no? Eran codiciosas y avaros. Pero también habían unos codiciosos que no eran avaros. Qué raro, ¿no? Pero sí, es verdad. Entonces, siempre pensaban en el dinero, sin embargo, eran capaces de dar a manos llenas. Pero sigamos, avancemos un poco. Si quieren, les presento. Cuando vengan a Guayaquil, yo les voy a presentar algunos, ¿ya? Háganme acuerdo cuando vayan a venir. Avísenme. ¿Qué causas internas y externas vamos a encontrar aquí? Bueno, primero podríamos decir que hay un miedo interior a no tener valía, una especie de complejo de inferioridad. El miedo a la escasez, obviamente. También muchas personas que en este momento son codiciosos o avaros, lo están viviendo porque fueron unos yoes, unos defectos que crearon en una vida anterior. Y como todos ustedes saben, el momento que una esencia se conecta con el cuerpo y empieza a crecer en el vientre materno, esta esencia no puede recibir ningún yo. Pero una vez que nace la persona y empieza a crecer y se va desarrollando la personalidad, ahí aparecen los espacios para que se instalen estos yoes que se habían quedado en la cuarta dimensión mientras la esencia era juzgada en la quinta. Espero que recuerden esto. Si no, a estudiar, se ha dicho. Pero sigamos. Y también cuando una persona ha tenido muchísimas limitaciones en la infancia, puede desarrollar este defecto. Obviamente, puede ser que no haya tenido ningún problema de los que acabamos de mencionar, pero la cultura, la publicidad, ¿no? Compre, compre, compre. Sea feliz usando su tarjeta de crédito, por supuesto, ¿verdad? ¿Ya? Compre hoy, pague pasado mañana. Y este bombardeo es tremendo, es terrible lo que hace la publicidad. Yo recomiendo que cuando ustedes vean cierto tipo de publicidad tan sugestiva que tenemos hoy en día, mejor cambien de canal o apaguen el televisor. Porque, por ejemplo, hablan de una enfermedad y del remedio, ¿no? Y describen la enfermedad con tanto detalle. Vaya, pues les tengo noticias. No se puede sobrevivir indemne, o sea, pasarla en blanco si estamos bombardeándonos siempre con estas imágenes y es, cuidado con el cáncer, tal cosa. Cuidado. Esta gente sabe lo que hace. Sugestionan a las personas y en algunos casos hasta las enferman. ¿Y se puede enfermar de codicia? Claro que sí. Avancemos. Sigamos viendo estos temas de la codicia, la avaricia, la ambición exagerada y la tacañería. El avaro, aquel que no hace circular el dinero, está perjudicando a la colectividad porque está almacenando un capital. No estoy diciendo que debe deshacerse de todo lo que tiene, pero sí que con ese dinero puede brindar trabajo a muchas personas. Ese es el problema de las personas que se quedan con el dinero y no lo hacen circular. Parece ser que fuera una competencia, a ver
¿Cuándo yo puedo tener mucho más que las personas que me rodean? Pero sigamos. Entre las manifestaciones de la codicia tenemos que la persona solo piensa en sí misma. Hay mucho egoísmo, se siente una insatisfacción permanente, solo le importa a ella misma, es egocéntrico, falta de empatía con los demás. Suele ser acaparadora, porque ojo, no solamente se puede ser codicioso, manifestarse esta codicia con el dinero, sino que además se puede acaparar y se puede acaparar bienes de consumo, alimentos, etcétera. Porque podríamos nosotros decir que también es envidiosa porque obviamente quiere tener más que los demás, los envidia. Y esto lleva a un deterioro de las relaciones sociales. Tienen pocos amigos y a veces ninguno. Las relaciones que entablan son superficiales, guiadas por el interés. ¿Sabes? Tengo un área desarrollada bien interesante en mi página web que habla de cómo ayudar a las personas que tienen muchísimo dinero, ¿no? Y como psicólogo, les debo decir a ustedes que estas personas tienen problemas que no tenemos nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, es larga la información, pero les puedo decir algo. Una mujer se quejaba de que le era difícil encontrar a alguien que la apreciara por lo que realmente ella era. Tenía tanto dinero que la mayoría de sus pretendientes eran simplemente gente ambiciosa, ¿verdad? Y lo mismo le pasaba a otra persona, a un varón. Le costaba mucho trabajo encontrar a alguien con quien compartir. Pero bueno, el tema aquí ahora es que las relaciones superficiales, guiadas por el interés, son una constante muchas veces en la codicia. Y pues por supuesto en el número 10 tenemos que se aprovechan de los demás, los usan como un sistema, como un método. Volveremos sobre esto, ¿ah? Ahí ven esa imagen de la evolución del hombre, ¿no? Dice que cuando éramos monos, solo pensábamos en guineos. Luego fuimos desarrollándonos y, vamos, el que dominaba el fuego, dominaba la comunidad porque sabía hacer fuego, ¿no? Después desarrollaron la rueda y también utilizaron todos estos conocimientos para preparar los alimentos. Ya no se los comían crudos. Y luego ya alguien inventó el dinero. Y hoy en día somos los zombies que vamos simplemente más atrás de más dinero. Interesante, ¿verdad? Bueno, avancemos. Daños y perjuicios. ¡Wow! Esto aquí nos podemos quedar toda la noche hablando de esto. Perder amigos, familiares, trabajos, empleos, perder la libertad, amargados, agotados. Esto les produce muchísimo trabajo. Mucho. Estar pensando todo el santo día de dónde pueden sacar más dinero, ¿no? Porque si solamente está pensando en acumular y ahorrar, no le queda tiempo para nada más. Es difícil para ellos pensar con claridad. Es a tal punto de que se petrifican, se fosilizan. Puede producir un infarto, un derrame cerebral, un paro cardíaco. Y también, no se olviden que como todos los seres humanos tienen adentro una fuerza espiritual y divina que se llama Dios, también puede producir un odio y resentimiento contra uno mismo. Se pierden grandes cantidades de energía psíquica necesarias para el despertar. Esto es para nosotros que estamos buscando esto que llamamos el despertar, la iluminación. Es bueno recordar que cuando usamos equivocadamente nuestros centros y nuestros sentidos, estamos desperdiciando energía psíquica que se requiere para crear, para formar el hidrógeno Si-12. Entonces los centros le roban al centro sexual el hidrógeno que él necesita para fabricar la materia prima
del despertar. Y termina perjudicando la autoestima, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay que hablar algo interesante. Tenemos por un lado aburrirse y otro estar distraído. Pero muchas veces es preferible aburrirse, porque cuando estamos más distraídos, hay más probabilidades que eliminemos, gastemos, utilicemos una energía que la necesita nuestro desarrollo interior. Bien, pero avancemos. Ahí está ese señor, ha perdido hasta el pelo por tanta plata que quiere tener. Entre los daños y perjuicios tenemos. No, esto nos separa del Cristo, que es amor. Las personas que nos rodean terminan teniéndonos pena porque nos hemos vuelto poco amigables. Como siempre está pensando en el dinero, es capaz de estropear cualquier momento agradable. Le causa sufrimiento y produce muchas lágrimas. Y lo peor es que se crea karma. Esto es lo más interesante. ¿Por qué es lo más interesante? Porque si ya nosotros sabemos que de una existencia a otra recibimos el producto de lo que nosotros hemos hecho, ya porque el karma, a mí no me gusta considerarlo castigo, sino que es una cucharada de tu propia medicina. Me gusta más esa forma de verlo. De modo que hoy en día en la sociedad vemos personas, vamos, no basta prender el televisor, pongan las noticias, se murió, lo mataron, perdón, no se murió, lo mataron, lo asesinaron, el sicariato, lo secuestraron, explotaron esto. Bueno, solamente encuentras muerte por aquí, muerte por allá, muerte por allá. Y lo que esta gente no se da cuenta es que esas muertes que están causando van a regresar a ellos. Si no en esta, probablemente en las próximas. ¿Y cuántos han matado? Ah, bueno, yo ya llevo como... Hay gente, ¿no? Dice, yo ya llevo como 7 corvinas. No, madre mía. Qué interesante. Entonces, en tus próximas 7 existencias, vas a vivir hasta la misma edad de las personas que mataste y vas a estar en las mismas situaciones con familia, con familiares que dependen de ti, etcétera, 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 ¿no? Tu esposa se queda viuda. A mí me parece terrible. 7 muertes. Imagínate lo que puede pasar ahí. Y la codicia es un hábito caro, porque siempre quieres tener lo mejor. Estoy convencido de que si las personas supieran lo que es el karma, lo pensarían 2 veces y no harían la cantidad de barbaridades que están haciendo hoy en día. Su karma los perseguirá por varias vidas. Sentimientos de culpa, vergüenza por el daño hecho a otras personas, tarde o temprano ocurre esto. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque en el interior hay una consonancia, ocurre una disonancia. Disonancia cognitiva. Haces cosas y luego te das cuenta de que eso no era lo que querías hacer. Se convierte en una persona amargada y resentida contra sí misma, se odia a sí mismo. Imagina tú. Y la soledad, porque entre los daños y perjuicios que vamos a tener, sí, aparece la soledad. Nadie soporta a las personas que son tacañas y miserables. No hay ninguna droga que te calme o que te cure. Y estás consumido siempre por un deseo insaciable que no te deja disfrutar aquello que tienes. Me gustaría ahora compartir con ustedes otra cosa. Este es un artículo que encontramos, venga para acá, en El País. Aquí está, El País argentino, si no estoy mal. Así funciona el cerebro de un codicioso. Y este es un hombre que se puso a estudiar y reunió la información de las neurociencias sobre este tema.
¿no? Vamos por aquí un momentito. Dice, la codicia es como el agua salada, pues nunca estarás satisfecho. El afán de poseer riquezas u otros bienes con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de lo requerido para satisfacer las necesidades básicas y el bienestar personal. Bien, les recomiendo, dice, hágase amigo de un codicioso, pero nunca de un avaro. Bien, hay estudios, por ejemplo, aquí en la Universidad de Gante, en Bélgica, que la codicia ocurre más a menudo en hombres que en mujeres. Ninguna razón biológica que conozcamos nos permite afirmar que las mujeres son menos codiciosas, pero el que la mayoría de los imputados y condenados por corrupción en muchos países sean hombres pudiera darlo a entender. Bien, las consecuencias de la codicia tenemos que se ha relacionado especialmente con las deudas financieras, pues la impaciencia por conseguir beneficios hace que muchos banqueros sean negligentes y arriesgados, y la falta de contención en la inversión puede haber originado burbujas económicas como la que dio lugar a la Gran Depresión en 1929, totalmente. Y estas burbujas ya han ocurrido, ya lo sabemos. Hay un documental que se llama Inside Job, trabajo interno. No sé cómo lo tradujeron en realidad, pero anoten Inside Job y van a entender qué pasó con el tema de las hipotecas hace unos cuantos años, cómo fue que se afectó todo el mercado europeo, americano. Y es la codicia, definitivamente, pura codicia. Pero sigamos. Aquí está, en España también, en la entidad financiera Catalunya Caixa, que se autorizaron incrementos salariales para sus ejecutivos cuando la entidad ya había reclamado ayudas extraordinarias al Estado por la situación de bancarrota en la que se encontraba. Esto se vio también en Estados Unidos, también se vio allá. Sí, ya la empresa estaba en la calle, pero ellos se autorizaron toda clase de pagos y de beneficios porque aparentemente habían hecho un gran trabajo. Imagínate, ¿qué te parece? Y esto ya había pasado antes. Bueno. Entonces, aquí viene la parte que me interesa a mí, el cerebro del codicioso. Parece que podría funcionar de manera diferente al de las personas que no lo son. Otros estudios han sugerido que, como los codiciosos tienden a apostar alto para maximizar sus ganancias, podrían padecer una perturbación mental que anula su capacidad para percibir el riesgo o para ver las necesidades de los demás. Oh, sí, señor, sí, señor. Dice que el investigador Mark Goldstein han sugerido que la codicia, una última información, la impulsividad y la pérdida de visión de futuro que originaron la crisis financiera, que parecida en la del 1929 tuvo lugar en Estados Unidos entre el 2007 y el 2010, ¿verdad? Podrían haber sido causadas, al menos en parte, por bajos niveles de colesterol cerebral. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque estas personas, como no hacen ejercicio, para bajar de peso y bajar los niveles de colesterol de la sangre, son consumidores habituales de estatinas, unos fármacos que disminuyen los niveles de colesterol. Entonces resulta que el colesterol es necesario para regular la serotonina, una sustancia que estabiliza las funciones mentales. Y esto no se lo está inventando, ¿verdad? Estamos hablando de un estudio científico. Aquí hay una mención interesante que vale ver la película Margin Call. Ustedes la pueden, ayer la puse, no la alcancé a ver toda, pero leyendo esto, ustedes la encuentran en YouTube, muy fácil, pongan ahí película Margin Call y pongan también en español
y sale hablada en español. Interesantísima la película. Bien, entonces, ¿qué te parece? Vamos a cerrar esto y vamos a volver con la presentación. Bien, entonces decíamos que los codiciosos se quedan solos. Hay otros yoes que acompañan al yo codicia. ¿Ah? El guasón nunca está solo. Nunca está solo. El yo codicia se acompaña del tramposo, del mentiroso, de los apegos, del miedo, de la ansiedad, de la corrupción. Con tal de obtener lo que quiero, puedo corromper y pagar a todos los que me rodean. Y el egoísmo. Este tema se volvió ya extremadamente peligroso. Ya se volvió peligroso. Y no sé, ojalá que no borren este video por lo que voy a decir, pero resulta que todos vimos en la televisión que había venido nada más y nada menos que al país el exdirector de el Mossad, la agencia de inteligencia israelita, ¿ok? Ayudar al gobierno para que pudiéramos eliminar todos los problemas que había en el país de delincuencia, ¿no? Y luego fue poco lo que supimos y no sabemos qué pasó, a dónde está, nada, ¿no? Sin embargo, en Argentina hay unos diarios que no tienen pelos en la lengua y lo entrevistaron. Ahí estaba la foto de él y todo. Y dijo que él tuvo que retirarse, tuvo que salir de Ecuador, porque él y su equipo estaban corriendo peligro, ya que la corrupción estaba en los niveles tan altos que no los había visto él nunca más en el mundo. Nunca había visto eso. Nada más voy a decir, so pena de que puedan borrar este video. Sí, es que los de YouTube son bien interesantes, ¿no? Sacan muchos videos y películas de muertes, asesinatos, destripados, pero no permiten hablar de estas cosas, etcétera. Avanzamos. Avanzamos. Entonces ya aquí en el Ecuador, esto ya se volvió un peligro mortal, un peligro mortal. Avancemos. Rico MacPato contando su dinero. Bueno, querido Rico MacPato, eres muy chistoso, pero hay unos círculos en las regiones infradimensionales que todos llaman infierno, a donde van a parar este tipo de personas. Cuando por fin se les acaban las 108 existencias. ¿Se acuerdan de ese tema? Bien. Entonces, en los mundos infiernos, ahí es sumas y restas. Y estas sumas y restas son catastróficas, terribles, espantosas. Los derrochadores y avaros están allá. Y dice, maestro Samael, que se la pasan blasfemando contra la divinidad. Maldicen, se combaten mutuamente y se sumergen en espantosa desesperación. Eso es para que se hagan una idea de cómo es ese círculo dantesco. Otra recomendación muy buena, muy buena. Si ustedes, esoterista, que se precie de serlo, ¿no? No puede decir yo no he leído la Divina Comedia. Pero avancemos. Yo la conocí antes de entrar a la escuela porque era un libro que había en mi casa. Pero avancemos. Entonces, no queremos llegar a eso. Por favor. ¿Cómo vivir en equilibrio? Bien, de esto vamos a hablar. Es muy interesante este tema. Ya han hecho estudios científicos sobre este tema también. Ya vamos a hablar sobre eso. Les tengo un libro recomendado. Deberían pagarme ya los de Amazon. Pero bueno, ¿cómo vivir en equilibrio? Primero, nuestro Padre que está en secreto regula el proceso trogo autoeocrático cósmico común. ¿Ustedes saben lo que es el trogo autoegocrático cósmico común? Bueno, y si no lo saben, resulta que es una de las leyes o características de esta creación,
significa que las entidades o elementos de cierto nivel pueden alimentarse, absorber otras entidades de más bajo nivel. En el caso del dinero, sí es posible que una persona trabaje y gane dinero, pero tiene que hacerlo con amor hacia sus semejantes. Y si nos hemos alejado de él por el tema de la codicia y la ambición, entonces nunca vamos a tener el contacto para poder recibir lo que merecemos recibir y para poder, a su vez, ayudar a otras personas. A ver, sigamos. Si nosotros actuamos de acuerdo con la ley, si vivimos en armonía con el infinito, si aprendemos a obedecer al Padre que está en secreto, jamás nos faltará el pan de cada día. ¿Ah? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Hay que aprender a ser uno con el universo, ¿no? Uno con el todo. Dicen que un profesor de meditación se fue una vez a comprarse una salchicha y el que estaba entregando las salchichas le preguntó, ¿cómo la quiere? Y él contestó enigmáticamente, quiero uno con todo. Ese es un chiste de una película. Pero sigamos, ¿viste? Nos está saliendo la señora del PowerPoint. Avancemos. Entonces, ¿cómo aprendemos esto? ¿Cómo aprendemos a ser generosos, desprendidos, solidarios, desinteresados? ¿Ya? Esta señora, no sé si está compartiendo o no está compartiendo, pero estaba ahí en el PowerPoint. Avancemos. Cuando una persona es generosa, gusta dar de lo que tiene a los demás o de compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio, pero sin perjudicarse ni perjudicar a otros. Luego tenemos que el que tiene un carácter y comportamiento noble está lleno de buenas intenciones y de amabilidad. Todo eso se va desarrollando en la medida que desintegramos ese yo de la codicia, de la ambición y hacemos crecer la virtud, el poder de la generosidad. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar la codicia para... Vamos, porque todos tenemos algo de codicia. De modo que observen con cuidado, pongan mucha atención. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, primero reconocer. Un defecto descubierto ya está medio muerto. Reconocer que tengo codicia en mi interior. ¿Qué más? Descubrir. ¿Qué hay que descubrir? Hay que descubrir los pensamientos que llegan a mi cabeza, me generan codicia. Y una vez que los descubrimos, hay que separarse de ellos. ¿Qué más tenemos que hacer? La codicia y la generosidad debe buscarla en su interior. No hay que buscarla afuera. Allá no, ahí no está. Está en el interior. No identificarse. Cuando llega un pensamiento, usted decide si quiere gestionarlo o no. Si usted quiere hacer discurso con él, conversar con él o no. Y además, usted puede hacer discurso para mejorar o un discurso para perjudicarse. Pero si se identifica con la codicia, se perjudica. Atención, hay que darse cuenta, ¿no? ¿Verdad? Hay que darse cuenta de lo que le está pasando. Porque si no se da cuenta, usted termina identificado con su propia codicia. Y todo lo que le rodea le puede provocar codicia. Entonces, una vez que usted la vio, tiene que aprender a distanciarse de esos pensamientos, a reemplazar. Empecemos por ahí, por el control. Yo sé que al final tendremos que acabar con ese yo, pero por el momento tenemos que separarnos. Tenemos que distanciarnos emocionalmente. Observar esos pensamientos y decir, yo
no soy esta codicia. Esta frase es sumamente poderosa. Cuando usted se siente, para todo la podemos usar. Usted está muy nervioso, usted tiene miedo, diga, yo no soy el miedo. Si lo dice con convicción, se dará cuenta que al enunciar esa verdad, el miedo se hace más pequeño. Porque usted no es el miedo, usted es la esencia, es la conciencia. Y la esencia ni la conciencia no tienen miedo, no tienen codicia. Por otra parte, todos sabemos, de acuerdo a las teorías y explicaciones que hay en la escuela gnóstica, y también lo dice el doctor Carl Gustav Jung, si nosotros no aceptamos algo, si no aceptamos que somos codiciosos, esta codicia pasa a formar parte de la sombra, una parte subconsciente que en el momento menos pensado aparece y nos domina por completo. Entonces hay que aceptarla, no tanto como pelear contra ella. Es mejor encontrar otro tipo de pensamientos. Hay que entenderla, hay que comprenderla bien. Y también hay que asumir la responsabilidad de este tema, porque si seguimos pensando que no, que depende de otras personas, que la culpa fue de mi mamá, etcétera, etcétera, no vamos a ir a ninguna parte. Recuerdo que alguna vez hicimos un retiro espiritual que tenía ese lema: yo soy el único responsable de mi desarrollo espiritual. Interesantísimo, me encantó, me encantó. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia a poner la responsabilidad o la culpa en otras personas o en lo que pasó. Pero sigamos. Entonces, hay que asumir la responsabilidad de lo que uno piensa, de lo que uno se dice. Hay que confrontar esta situación que estamos viviendo. No podemos dejarla guardada. Hay que reír, primero conversar. Eso se llama conversar con la codicia. A ver, codicia, ¿qué quieres? ¿Ah? A mí me gustó mucho algo que aprendí cuando estudiaba psicología. Es una técnica que se llama la silla vacía y se puede usar de varias formas. Me gusta sentarme en un sillón y preguntar, a ver, ¿qué quieres tú, codicia? Entonces me levanto y me siento en otro sillón y trato de asumir esa posición y de responder. Es interesante lo que se logra con eso. Muy interesante. Me vuelvo a sentar en el otro sillón y le digo, a ver, codicia, ¿qué quieres y por qué lo quieres? Me voy, me cambio de puesto, me hago pasar por la codicia y empiezo a contestar. Es asombroso lo que se puede uno aprender haciendo eso. Hay que aprender a reírse de uno mismo, porque si bien es cierto que cuando nos descubrimos en algo desagradable, nos sentimos mal, eso no puede durar para siempre. Hay una parte en nosotros que se acostumbra a sufrir y prefiere, increíble lo que voy a decir, prefiere quedarse en el sufrimiento. Vamos, ejemplos de codicia: estás sufriendo por lo que no tienes. Ejemplos de otras cosas, de otras situaciones que nos ocurren. Si no logramos un objetivo, nos quedamos hundidos en el dolor y no vamos a ninguna parte. Si lo que hay que hacer es tomar acción para que no vuelva a ocurrir, para mejorar lo que falló. Bueno, hablaremos más sobre ese tema de enfoques de solución y enfoque problema. En el enfoque problema te quedas metido, hundido, mientras que en el enfoque solución siempre estás pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo lo puedo lograr? Y haces una agenda para lograrlo. Y finalmente hay que aprender. Renuncio a seguir haciéndome daño a mí mismo. ¿Ya? Renuncio.
a que esta situación me acompañe durante toda mi vida. Voy haciendo daño a diestra y siniestra. Y sobre todo, señor, de modo que usted se volvió un acaparador, en la próxima existencia usted va a ser pobre. Y no importa lo que haga, se quedará pobre para siempre. Ahí les voy diciendo cómo funciona el tema. Vamos a dar algunos tips para ver cómo la vamos a gestionar. Tengo tanta información sobre esto. Primero que hay que reconocer que se tiene un problema para empezar a trabajarlo. Hay que desarrollar los anhelos espirituales, fuerza espiritual, propósito de corregirse, decidirse. En la escuela tenemos las runas. Hay runas que te llenan de una tremenda fuerza de voluntad, de una tremenda fuerza espiritual para hacer lo que quieres hacer. Hay que hacer una buena reflexión. A ver, pregúntese, ¿para qué quiere tener más y más y más? Ya dijimos esto, lo volvemos a mencionar, comprender qué es la codicia, comprender que solo uno es el que va a sufrir con la codicia, que va a sembrar odio en los corazones ajenos. Por eso muchas personas que tienen dinero generan odio en los que tienen poco. Hay que comprobar lo que estoy diciendo. La codicia perjudica más de lo que te beneficia. Estoy seguro que mucha gente que delinque lo hace por codicia. No saben la que les espera. Pobrecitos. Miedo al karma deberían tener. Terror. Terror. Pero bueno, aprenda y practique la respiración profunda y consciente. Serénese, tranquilícese cuando un yo cualquiera lo ataque. Tómese un vasito de agua, ¿ok? Tómese unos instantes, haga una pausa, time out, como en el básquet, cuando el entrenador dice, tiempo fuera, time out. Paran el partido, se empiezan a conversar, a ver qué pasó, qué estás haciendo. Aquí también toca hacer una pausa. Toca hacer una pausa. Haga un checklist con todo esto. Y también entonces pregúntese, a ver, ¿qué tiene que preguntarse? Si usted se siente demasiado dominado por esta sensación de que hay que tener, es hora de que usted se empiece a preguntar, ¿qué importancia tendrá esto dentro de 10, 20 o 30 años? ¿Qué importancia tendrá esto para mi futuro espiritual? Veo yo gente a mi alrededor. Como les dije, estuve trabajando más de 20 años, yo diría que 25, en una empresa en la cual yo tenía que visitar gente que tuviera muchísimo dinero. Y casi siempre les preguntaba si hacían algún tipo de beneficio o voluntariado o algo por el estilo. Muy pocos lo hacían. Tremendos, llenos de dinero para repartir, para botar por la ventana. Y sin embargo, no tenían el menor interés en ayudar a las personas que tenían menos. Bueno, sigamos. Y como siempre, recomendamos las prácticas de nuestra escuela, de nuestra institución, yo diría de nuestra universidad, porque las enseñanzas son tipo universitario. Recuerdo de sí, practique el stop y no deje de hacer la oración consciente. Usted no está solo, usted está en contacto siempre con el íntimo, pero si no lo sabe aprovechar, entonces nunca lo va. Vea, la gente codicia tanto, pero le saldría más barato que codiciaran ser espirituales, que también es un error, pero eso sería más barato a la larga. Sigamos, si no se autoobserva, no se autodescubre. Si no hace la separación interior, no va a pasar nada. Mira, en las técnicas de psicología, de programación neurolingüística, se enseña lo que ya enseñó el maestro Samael. Tiene que haber un observador y un observado. Tiene usted que efectuar esa separación interior. Tiene que haber un autojuicio. No es solo una autoobservación, es un autojuicio que se tiene que desarrollar. Entonces, si seguimos todas estas instrucciones, vamos, tarde o temprano, llegamos al tema de la transformación de las impresiones.
No puede, vamos, usted quiere avanzar, tiene que trabajar con la transformación de las impresiones. Recuerde que durante el día usted tiene una misión. Su misión, aunque no decida aceptarla, consiste en acumular la materia prima que llevará al final del día para la retrospección con muerte al yo. Entonces, aquí es como estamos construyendo la espiritualidad de un ser humano. Si durante el día vive identificado con todo lo que le rodea y no hace transformación de impresiones, ¿qué material va a llevar? ¿Qué material? ¿Qué materia prima? Verdaderamente nosotros tenemos que aprender a hacer una maquila, a maquilar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y el primer paso es la transformación de las impresiones. De modo que, regresando a la separación interior, cuando usted se desasocia de la circunstancia, él logra hacer una transformación de impresiones. Si no se desasocia, si vive asociado, metido en la película, en vez de ser un espectador de su propia película, no logra finalmente transformar las impresiones. Hay una práctica, un formato de muerte al yo que creó nuestra gran instructora Verónica Arteaga de Bajaña. Y allí se enseña cómo uno tiene que ver este tipo de situaciones, cómo uno tiene que hacer esa separación interior, cómo uno tiene que aprender a usar esta materia prima para terminar de acabar con los errores y defectos que conforman nuestra psicología. Pero sigamos. ¡Wow! Meditación. Oiga, eso parece la panacea universal. La meditación es buena para todo. Sí y no. Sí, si va acompañada con un trabajo de muerte. ¿Ok? Y no si usted solamente medita porque es la moda del momento. ¿Ya? Es la moda del momento. De modo que la meditación es una forma de vida, no es una teoría, no es una corriente ideológica, no es una nueva forma de la nueva era de ver el mundo, ¿no? Recuerdo alguna vez haciendo estos ejercicios, me invitaron a la casa de un amigo. Le digo, uy, qué linda terraza que tienes. ¿Qué te parece si hacemos meditación aquí? Parecía que hubiera visto un fantasma. Me dijo, yo no hago meditación. ¿Por qué no haces meditación? Porque cuando las personas hacen meditación se les mete el diablo. ¡Wow! Un aplauso. Excelente. Pero sigamos. Eso no lo podemos combatir. Realmente en el planeta hay dos clases de personas. ¿Eh? Los que saben que están dormidos y los que no saben que están dormidos. Ahí está la diferencia. Qué fácil, ¿no? Clasificar a la gente del planeta Tierra. Pero sigamos. La práctica de eliminación con el arcano AZF. Todo defecto comprendido. Donde uno ha hecho un trabajo con la Madre Divina. Donde uno ha tratado de, sacar de allá adentro el material de la esencia que está encadenado dentro de ese agregado psicológico, puede ser llevado a la práctica de eliminación con el arcano AZF. ¿Y cómo se hace eso? Muy bien. Ya usted está casado, ya tiene mujer, ya tiene marido. Bien. Solicite que le entreguen, que le enseñen, que le den su instructor más cercano, que le enseñe cómo se practica el arcano AZF, mejor conocido como la magia sexual. Indispensable totalmente. Ay, pero es que yo soy soltero o soltera. Bueno, tranquilo. Cuando usted haga la práctica de pranayama o hamsa, entonces usted tiene un agregado psicológico que ha estado trabajando. Usted puede hacer series. Como cuando va al gimnasio, ¿no? Hágame 12 series de 10. Dale ahí. Con una pesa chiquita de 5 libras. Entonces hace series, trabaja, por ejemplo, ¿no? 10 pranayamas o 10 prácticas de hamsa
Y en ese momento para y entra al oratorium y empieza a pedir para que se pueda desintegrar o por lo menos llegar a comprender mejor ese agregado psicológico. Esa práctica es indispensable. Debe ir de la mano la muerte con la transmutación. Ay, no, yo solamente hago transmutación. A mí lo de la muerte lo voy a dejar para la próxima existencia. Bueno, está bien. Nos veremos en la próxima. Puede ser que eso ayude. Yo no lo creo. Pero sigamos. Hay que aprender a autoobservarse. La primera se relaciona con esta. Tiene usted que eliminar ese ceño fruncido. Tiene que aprender a relajarse. Si no sabe relajarse otra vez, ¿sabe qué? Regrese a primera cámara. Cámara A se llama. ¿Eh? Y dígale al instructor que le enseñe a relajarse. ¿Por qué parece que esa clase usted no asistió? Así fue como ahora que di el seminario de inteligencia artificial. Ya se había terminado eso y me llamó uno de los que estaban matriculados, pero que no asistía. Me dijo, por favor, tengo este texto que quiero traducir. ¿Me puedes ayudar con la inteligencia artificial? Bueno, yo pegué unas cuantas respiraciones, ¿no? Cambié mi ceño fruncido, me relajé. Invoqué la inteligencia mágica de la inteligencia artificial y con 2 clics le traduje un documento que tenía como 300 páginas y se lo envié. Entonces me dijo, gracias. Le digo, la próxima vez no faltes, no vuelvas a faltar a clases. Así que aquí pasa lo mismo, no se sabe relajar. Regrese a cámara A. No para que, no, óigame, no es que lo estoy bajando de nivel, ni tampoco le estoy diciendo que se quede ahí, pero sí sería bueno que vaya con el profesor y le diga, quiero la clase de relajación que usted dio en cámara A. ¿Ok? Para que aprenda a eliminar el ceño fruncido y a relajarse. Pero sigamos. Tiene que parar esta cuestión de que yo soy el que gana a todos. ¿Ya? Desgraciadamente, la sociedad actual te prepara es para eso, para la competición, no para la colaboración. Y nos convierte en individuos a veces sin alma, sin corazón. Acepte las diferencias. ¿Qué significa eso de acepte las diferencias? Bueno, si hay alguien que tiene más que usted, tiene que aceptarlo. No se va a morir por eso. Y si tiene menos, ayúdelo. Por otro lado, aprenda a premiar, no a castigar. ¡Wow! Ya llevamos como 70 páginas de un libro con mi esposa. Próximamente aparecerá en el mercado. Se llama La clave está en la crianza, donde enseñamos a los seres humanos a no castigar, ni humillar, ni amenazar. ¿Eh? Yo tenía un profesor que llegaba a la clase y decía, todos se van a quedar de año. Muchas personas no lograron pasar. Bien, aprenda a pedir sin exigir y respete la propiedad ajena. Una característica de los codiciosos es que no les importa nada. Si hay que robar, roban. Terrible. Responsabilícese de todo cuanto diga o haga. Claro, si no, ¿cómo va a cambiar? Aprenda a tomar conciencia de lo que está haciendo. Es que el tema este de la codicia está muy enraizado en la psiquis humana. Entonces, las personas hacen las cosas y le echan la culpa a todos en vez de a sí mismos. Un problema. Por eso hay un capítulo del libro más, diría yo, bueno, el principal, uno de los libros principales de nuestra escuela, ¿verdad? Psicología revolucionaria. Primer libro que todo el mundo lee en cámara A. Y ahí dice, acusarse a sí mismo. Trate a los demás con respeto y no los utilice. Para los codiciosos, esto es bien difícil. Y finalmente, cultive momentos de generosidad y solidaridad. Uno se pregunta, ¿por qué este hijo mío o por qué este sobrino mío es tacaño? Pero, ¿qué le habrá enseñado la mamá? ¿Qué habrá visto en su casa? Entonces, estos momentos de generosidad, de solidaridad, usted tiene que vivirlos, usted tiene que hacerse acompañar de su familia,
De otra manera, es muy poco lo que se va a poder lograr. Hay que hacerlo desde la cuna, desde la cuna. La solidaridad es una cosa también muy importante. Recuerdo alguna vez logramos conseguirle una casa a una señora que no tenía casa y vivía arriba del cerro, por allá por donde está el malecón, hay un cerro, ya mismo me acuerdo el nombre, y ella vivía bien arriba. ¿Y en qué vivía? Vamos, wow, era una choza de 4 paredes de 2 metros por 2 metros. Entonces ella nos fue a pedir ayuda y a alguien se le ocurrió, yo sé dónde podemos conseguir una casa. Hay unas organizaciones en Guayaquil, una en particular, que hace casas con bambú y con madera y las hace muy bien. Pero el tema era que vivía muy arriba y era muy difícil llegar hasta allá. Bueno, fuimos los estudiantes gnósticos en masa. Estuvimos todo el día subiendo paredes, puertas, ventanas. Y la gente que estaba ahí, de pronto apareció un grupo armado a robarnos. Yo le dije, a ver. ¿No? Solté la viga que estaba cargando, la dejé en el piso y le dije, mira, nosotros no tenemos nada y estamos ayudando a una persona exactamente como ustedes, pero si ustedes nos roban, nos vamos a tener que ir. Ustedes van a subir las paredes, ustedes van a subir los maderos y ustedes van a armar la casa allá arriba. No me vas a creer, pero ellos guardaron los cuchillos y dijeron, está bien, panita, suba nomás, suba nomás. Bueno, logramos llevarle eso a esa señora y se construyó esa casita allí. Fue algo muy especial, muy especial. Entonces, la solidaridad puede cultivarse de muchas formas, muchas formas. Avancemos. ¿Qué hay que evitar? Bien, hay que evitar algunas diversiones, porque hay unas diversiones que son de mucha competición y la gente lo que quiere es acumular trofeos, ganancias, trofeos, ganancias. Entonces, cuidado con las diversiones. Entonces no puedo jugar Monopolio. Claro que puedes jugar Monopolio, pero si en vez de cobrarles los billetes de papel, les quieres cobrar billetes de verdad, o si apuestas con los demás que vas a ganar al monopolio y constantemente les cobras, ya tienes problemas, créeme. Mejor que empieces a autoobservarte o busque un psicólogo. Los deportes también, cuidado con los deportes, ¿verdad? Conversaciones. Estabas tan tranquilo, no estabas haciendo nada y llegaste y empezaste a conversar del último carro de moda. ¿Qué más? Amigos. Hay amigos tóxicos y hay amigos tóxicos que son sumamente codiciosos. Te hacen sentir mal si tú tienes el iPhone, el último iPhone que ha salido. Bromas, todo este tipo de cosas nos causan problemas. Bien, atención. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elegir palabras generosas. Elegir pensamientos que no sean codiciosos. Hay que aprender a no tratar con tacañería personas, animales, plantas o cosas inanimadas, ¿verdad? No, aquí voy a talar todos estos árboles porque me va a producir dinero. No me importa quitar la vida a estas personas. Ahí, por ejemplo, una linda película, Selva Esmeralda. Linda película. Usted ve allí cómo día a día en Brasil se destruyen decenas y centenas de kilómetros cuadrados y cómo los animales tienen que emigrar, se cortan las vías de agua, se pavimenta todo. Allí hay bastantes tribus no contactadas. Cuando usted vea la película Selva Esmeralda, va a llorar viendo las cosas que pasan allí. Bueno, se las recomiendo. Háganme caso, esa película no, van a cambiar por completo el día que vean esa película. Selva Esmeralda. Bien, avancemos, sigamos. Ya llegó la hora de las conclusiones. Sí, señor. Dice Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Más bien, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla
ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muy bonito, ¿verdad? Bien, pero a estas alturas siempre surge la pregunta, ¿cómo podemos hacer la voluntad del Padre si estamos dormidos? Si no le podemos ver ni escuchar. Bien, por una parte, ahí lo vemos, esta es una imagen de Moisés, ¿no? Que se quiere salir de la diapositiva. No lo ponemos allí porque sí hay una ley básica que son los 10 mandamientos. Alguna vez cuando estudiábamos las diferencias que hay entre la institución iniciática y una religión común y corriente, explicábamos que es sumamente importante que aprendamos y que sepamos que los 10 mandamientos son la base. El estudiante gnóstico tiene que vivir los 10 mandamientos porque es el primer peldaño de la autorrealización. Mientras que en otros lados, los 10 mandamientos son, mejor dicho, el non plus ultra. Y lo digo sin falso orgullo, y lo digo sin ánimo de suscitar algún problema o pelea. El tema es que si no respetas ni los 10 mandamientos, no le vas a dar. Y por otro lado, también es importante que tenemos que despertar. ¡Tarán! Tenemos que despertar. Tenemos que llegar a conocer a nuestro real ser interior profundo. Entonces, no paren, no se detengan, no paréis ni noche ni día hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz. Bien, espero que estén anotando las preguntas que me van a hacer. La sorpresa que les tenía, aquí viene. ¡Pirín! ¡Tarán! Les tengo una gran noticia. Estos son los estudios de los que habíamos hablado. Este libro, recientemente, bueno, no tan reciente, algunos años se lo tradujeron al español y lo publicaron. Se llama Dar y Recibir. El señor Adam Grant, su autor, ha hecho un estudio profundo de qué pasa con la gente que siempre quiere ayudar y qué pasa con la gente que son los codiciosos, los que siempre quieren tomar, recibir nomás, ¿ya? Y que siempre usan la ley del embudo. Entonces, en este libro dice cómo es que ayudar a otros puede llevarnos al éxito. Y en este libro el señor Grant examina, voy a traducir, las fuerzas sorprendentes que le dan forma al porqué de cómo las personas llegan hasta el tope del éxito, de la escalera del tope del éxito, mientras otros se hunden al fondo. Y nos muestra que el éxito es cada vez más dependiente de cómo nosotros interactuamos con los demás. Y que también explica él que cuando nosotros trabajamos, muchas personas operan como receptores, es decir, codiciosos. Los matchers son igualadores. Ok, mira, te doy este celular, pero tú me das 10 libras de eso. Ok. O dadores. ¿Y cuál es la sorpresa de este libro? La sorpresa es que, vamos, difícil resumir tal cantidad de palabras en una sola frase, pero él y todos los colaboradores y todos los estudiosos que él ha logrado reseñar explican que al principio, probablemente, los que inician una carrera y tratan de satisfacer a todos, de compartir sus conocimientos, de ayudar a los demás, al principio se van quedando. Y los que pelean, los que luchan por llevarse la mayor parte de todo, son los que más rápido suben la escalera. Sí, es verdad. Pero a mediano y largo plazo son aquellos que ayudan a los demás, son los generosos, los que comparten sus conocimientos, los que no tienen ningún problema para
apreciar y dar un, un buen registro a los demás, para decir un cumplido o varios cumplidos, son esos los que terminan en el tope y por una abrumadora mayoría. Qué sorpresa, ¿no? Cuando uno ve a esta gente que está tan arriba, piensa, tiene que ser un maldito. ¿Cómo llegó allá? Estafando a todo el mundo. Bien, un momentito que se me fue, ¿ok? Pero la realidad es muy diferente, queridos alumnos del día de hoy. Muy, muy diferente. Y creo que esta anécdota ya la conté en el libro de Bernardo Stamateas sobre la gente tóxica. Él cuenta una anécdota y la voy a transformar un poquito para Ecuador. Resulta que había un señor vendiendo cangrejos en una esquina y tenía dos tarros, dos barriles con cangrejos. El uno estaba tapado con una piedra encima y el otro estaba destapado. Entonces llega alguien y le dice, señor, véndame unos cangrejos, no hay problema, ¿los quiere ecuatorianos o japoneses? Y el otro le dice, ¿qué? Sí, estos son importados, cuestan un poquito más, pero vale la pena. ¿Dónde están los ecuatorianos? Aquí, en este tanque que no tiene tapa. Y los japoneses están allá, sí, obviamente, sí, evidentemente. ¿Y por qué allá usted le pone tapa? Pues le voy a explicar, verá. En el tanque de los ecuatorianos, cuando uno de los cangrejos quiere salir, todos los demás se le acercan, lo atrapan con sus tenazas y lo hunden al fondo. Se le suben encima, lo aplastan contra el fondo. Y en los de los japoneses, no, eso es un pueblo admirable. Son unos cangrejos sorprendentes. Allí, cuando uno quiere salir, los demás hacen una pirámide y lo ayudan. Por eso está tapado ese barril, porque los demás hacen una pirámide y lo ayudan a salir. Y ese que se sale de allá arriba empieza a sacar a todos los que vienen al último. Así que si yo no le pongo la tapa, se escapan todos. Es una lástima y lo podemos comprobar por la sociedad que estamos viviendo actualmente. Es una lástima este modo de pensar que hemos venido adoptando con el tiempo y que se ha visto amplificado por todas estas invasiones que hemos tenido de otros países. Pero ese pensamiento está grabado en nosotros. Yo lo he visto. No en todos, por favor, las excepciones existen, pero son pocas. Bien, vamos a quedarnos ahí. Vamos a dejar de compartir. Y aquí está el librito. No estoy hablando de lo que veo en las películas. Ok, me lo regaló un compadre. Soy el padrino de su hijo. Aquí está la dedicatoria. Ok, listo. Suficiente. Okay. Él me lo regaló en el 2016. Este libro se imprimió 2013. Él me lo regaló en el 2016. A ver, vamos a tomarnos aunque sea unos 5 o 6 minutos para preguntas y respuestas. Bueno, listo. Luis Arias, ¿qué fue lo que más le gustó de esta conferencia? Buenas noches, patriarca. Bueno, el tema es muy interesante. Nos hace eh, reaccionar en el tema de la autoobservación, ¿no? La observación diaria, la meditación diaria nos ayuda. Digamos, la autoobservación nos ayuda mucho para corregir nuestros errores, nuestros egos, ¿sí? Y pues tener, nosotros como ya estamos en ese camino de la meditación, de la autoobservación, del stop, y todos, eh, digamos, esto que nos ayuda mucho a nosotros a, a poder buscar nuestros defectos y poder ser mejores personas. Ahora, con respecto a esto, es muy importante saber lo que usted dice cuando uno más da, no solamente en el aspecto económico, dar cariño, dar amor, dar tiempo, eso es algo que debemos compartir con los seres humanos, ¿no?
no ser solamente nosotros, para nosotros todos, sino entregar al hermano, entregar a quien necesita, ¿no? Nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro cariño y pues también la parte económica, si es posible ayudarles. Entonces, mire, que esta charla es tan provechosa, yo pienso, porque nos hace mucho a reaccionar en el tema de ser generosos en todo aspecto, y señor patriarca. Con esto le respondo la pregunta. Muchas gracias, Luis. Por supuesto, definitivamente. Pero fíjate que este libro, ¿no verdad? Lo único que hace, ¿verdad? Es resaltar que el karma existe. Entonces, o quieres karma o quieres dharma. ¿Qué quieres? Dharma, ¿no verdad? ¿Y qué voy a hacer? Portarme bien con la gente, ayudarlos. En fin, gracias, Luis. Veamos. Una preguntita, Una dama. una preguntita, por favor. Muy bien, Jorge. Hágale. Un bonito tema. Oiga, estaba pensando esto del codicioso, del que quiere más y más, y el avaro que no quiere gastar. Pero hay gente, yo conozco personas que no quieren nada en su vida, porque el ser humano pienso yo que, o sea, necesita tener un techo para donde guarecer del agua, para donde cubrirse del sol. Pero hay gente que nunca quiere hacer nada en su vida y viven, qué sé, con una mentalidad de que Dios las dará algún día, pero no es así. ¿Cómo se llaman esas personas? Porque no son codiciosos ni ávaros, simplemente no se preocupan por su vida, diríamos así. ¿Cómo se llaman esas personas? Buena pregunta. Mira, más allá de preocuparse por su vida, lo que las personas necesitan es la ayuda al semejante. Entonces, obviamente, esta persona necesita una instrucción, necesita a alguien que se le acerque y le diga. Esa no es una forma de vivir. No nos pusieron en el planeta Tierra para no hacer nada. Recuerda que hasta la misma Biblia te dice la parábola de los talentos, ¿no? Le dieron uno un poco, otro poco y a otro uno solo. Y cuando regresó este señor, vio que había uno que había guardado todo y no había hecho nada. Y se lo quitó lo que tenía. Esta es una parábola que nos hace ver que aquí estamos para aprender y para desarrollarnos. Entonces, si no te desarrollas, ¿cómo puedes ayudar a otro? Me gusta mucho el enfoque, vamos, esto es un enfoque budista. Y el enfoque budista es ilumínate, pero para poder iluminar a los demás, en función de los demás, para ayudar a otros. Y eso es completamente desinteresado. Entonces, no le busques el nombre. La persona está equivocada. Bien, una dama. A ver, ¿quién se anima? Tenemos a Luz y a Mariana. Muchas gracias. Luz y Mariana. ¿Quién? Luz. Ya abrió el micrófono, Luz. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te impactó? A ver, me impresiona la forma cruda y directa de desvestir a una sociedad que en este momento está cargada de mucha codicia y ambición. El sistema propio del capitalismo nos lleva hacia esa competitividad y quien tiene más aparentemente desde el punto de vista social, económico, político, pues es el que está más arriba, el que escala, no importa si pisando a los demás. En el tema de la vida real, o sea, sí, frecuentemente, bueno, hablo personalmente, sí conozco, sí me he encontrado con gente codiciosa, con gente avara. Por mi forma de ser, me cuesta identificarme, me cuesta llevar relaciones normales de amistad, porque definitivamente el codicioso emana mm, todo, o sea, se siente, se percibe el interés, la ambición y bueno, todos los defectos y lo que hoy se ha manifestado es muy cierto. Y aparte de eso, pues es gente que permanentemente está encubriendo
de alguna manera que no se den cuenta que tiene tanto dinero y tienen un aire de quejarse. No, 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 es que no tengo, es que no, es que es un tema de que está perdiendo de ganar y cosas así que uno, o sea, pongámosle entre el pobre y el rico, o sea, el pobre por poco tiene más que el rico codicioso. Entonces, el codicioso se pone una coraza y se pone constantemente a buen recaudo, cuidado, no me vayan a quitar, no me vayan a ganar, no me vayan a pedir, y en general, pues el codicioso es un tipo feo, un tanto detestable, pues uno no lo quisiera como amigo, y penosamente hay gente que le puede buscar más bien por ver cómo y por dónde logra el codicioso sacar algo, cosa que es muy difícil, pero bueno, puede haber algún más vivo que pueda en el intento hacer un rasponcito en la riqueza del codicioso. En el fondo, pues yo defino como que es un pobre rico, o sea, que da pena porque toda esa preocupación y ese desgaste de energía permanente, diario, pues no le va a dar tiempo de vivir, mucho menos de ser feliz, y se muere apenadísimo de lo que está quedándose y ahora quién se cogerá, y todo eso genera una inmensa tristeza que desde el punto de vista del mediano o más o menos despertar, o sea, no hace más uno que compararse y dice, no, pues estoy bien, estoy perfecto, estoy bien acá, y qué pena del pobre rico codicioso y del avaro, ya ni qué hablar, eso ya da vergüenza y es horroroso, y es feo, es lamentable. Esa es Sí, mi opinión. muchas gracias, Luz. Fíjate que yo tengo una tía que obviamente es casada, los dos son médicos. En algún momento fueron hasta dueños de una clínica. Ah, y el que les había enseñado a ellos es casi, prácticamente fue su jefe por bastante tiempo también. Y ella me contaba que cuando estuvieron con él justo en el momento de que iba a morir, estaba convaleciente, iba a morir. Entonces, pero como todavía no se lo llevaba a la parca, intercambiaban algunas ideas y él les decía, me arrepiento. Mira, el tipo en el tope, en lo máximo de lo máximo, ya con su mansión, con sus carros, con sus cosas, un médico famosísimo, en el tope. Y él decía, me arrepiento de dos cosas, de no haber hecho más por otras personas y de no haber tratado de conocer a Dios. O sea, por su desarrollo espiritual se había quedado. Sin embargo, lo podemos ver en cualquier parte. Imagínate, por ahí salió un político que dijo que con su sueldo no le alcanzaba. ¡Wow! Dios mío santo. Que no le alcanzaba. Ellos se reúnen y se suben solitos. Ellos mismos se suben al sueldo. Ganan en un mes lo que una persona normal y común y corriente ganaría en 5 años, 10 años. Y después otra señora que estaba hablando por ahí, ¿qué dijo? Si van a robar, roben bien. Le traicionó el subconsciente. Madre santísima. Dios mío, qué barbaridad. Entonces, ahí está, ahí está. Y estas son las cosas que deberían enseñarnos cuando estábamos en la primaria, pero no les interesa que aprendamos este tipo de virtudes, ¿verdad? Bueno, tenemos 10 minutos. Preguntas. Adrián, ¿cómo le fue en el ejercicio? Sí, muy bien, muy bien. Logré encontrar un silencio vacío, enriquecedor, tranquilo. ¿Qué hay de Mariana? Marianita. Sí, bien la práctica, Carol. Logré concentrarme y me fue bien, pero me quedó pendiente una pregunta, no sé si puedo hacerla. Hágala.
Sí. Bueno, lo que me llamó la atención de la conferencia es el saber que todos tenemos también, porque uno piensa a veces que no tenemos codicia, que no tenemos esto, pero no solamente es la codicia en cuanto al dinero, sino también codicia de títulos, codicia de conocer más lugares. Bueno, y cuando eh, acepto y me doy cuenta que todos tenemos, entonces viene la pregunta: ¿cómo saber cuándo estoy cruzando esa línea invisible entre lo que es normal tener y cuando estoy pasando al campo de la codicia? Muy bonita pregunta. Música para mis oídos. Hay un momento en el que tú no quieres pasarte más allá. Y ese momento es porque puedes hacerle daño a alguien o porque puedes dejar de ayudar a alguien. Entonces, sí, uno puede darse sus gustos de vez en cuando. Sin embargo, aquí estamos hablando de puntos de vista y de acciones que terminan haciendo daño a los demás. O sea, si tú ves que puedes tener más, pero vas a perjudicar a otros y lo haces, te estás dejando llevar por tu codicia. ¿Ya? De modo que, vamos, está bien desarrollarse. Es más, nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Cómo vas a ayudar a otros si no te desarrollaste primero tú? Pero si no te importa pasar por encima de la cabeza de los demás, es codicia. ¿Sí? Lo digo porque me acordé de una experiencia que me tocó vivir como vendedor y donde después me di cuenta que yo me había dejado llevar por la codicia. Bueno, lo interesante del caso es que la persona afectada, ¿no? Me perdonó. Ahora somos muy buenos amigos. Entonces, a eso me refiero. O sea, pregúntate, ¿esto que yo voy a hacer perjudica a alguien o a mí mismo? Pues entonces, si no perjudica a nadie ni a ti mismo, puedes hacerlo. Bien, Ok, muchas gracias. de nada. Mira, hicimos hoy día un ejercicio sobre el enfoque de la atención. Muy recomendado por las personas que hacen meditación, por ciertas líneas de meditación, para terminar con la concentración. ¿Ya? Y el tema es que no puede ser una concentración tan seca, tan como muerta, sino que hay que sentir, vivir, percibir a Dios en nosotros. Si nuestra mente está llena de amor, no entra nada más. Por eso también invocamos o evocamos el amor. Como siempre decimos, hay que tener una actitud. Y la actitud es que yo no soy mi mente. Esa. ¿Y cómo sabes? Porque yo puedo decir, wow, este pensamiento que estoy teniendo no me conviene. Entonces, para que eso sea posible, quiere decir que hay algo más, el yo, la conciencia testigo. Estoy comiendo demasiado, tengo que parar. ¿Cómo es posible eso? Cuando la mente es libre y funciona y le da vueltas y maquina, es como cuando tú estás en un sueño y no te das cuenta que estás soñando. Pero si tienes la actitud de que no eres tu mente, es como cuando en el sueño tú dices, ajá, estoy soñando, ahora vas a ver. Puedes salir volando por la ventana o puedes ir a donde quieras ir. Pero volviendo al punto, volviendo. Entonces, en la misma medida en que tengamos esa actitud y nos demos cuenta, en esa misma medida tendremos la posibilidad de hacerla callar.
Pero si tú no alcanzas a diferenciarte de lo que es tu mente, sino que es ahí un solo amasijo, la meditación se vuelve punto menos que imposible. Va a tocar escribir algunos artículos sobre este tema de que uno no es su mente. Porque vamos, yo veo a las personas, ¿no? Mucha gente se retira de la meditación porque no logra el más mínimo progreso. Y es que se sientan a pensar, a pensar. Y está bien que pienses, solo que si te descubres pensando, te das una palmadita en el hombro, ajá, te descubrí, y vuelves a meditar. Ahí les dejo esta práctica. Después, en las prácticas que vendrán más adelante, ya estaremos enfocando otros aspectos. Eso es lo importante, y este es el punto importante de aprender a manejar eso aquí, ahora. Si logramos hacer esa concentración de la atención sobre las fosas nasales y dejamos todo afuera, hemos dado un gran paso. Ay, Y si tenía una logramos, pregunta, Mariana, Ricardo. Mariana, Sí tenía una pregunta en esto de la respiración por las fosas nasales. Generalmente yo me concentro, pero siempre va no a los pulmones ni a las fosas nasales, sino va a mi abdomen. Entonces me cuesta concentrarme solo en las fosas nasales porque estoy acostumbrada al abdomen. Entonces era mi pregunta, si ya, practíquelo. Mariana, hay que practicarlo una y otra vez, una y otra vez. Mira, recuerde que esto que yo transmito acá no es de mi cosecha. Y siempre lo digo. Entonces, yo estoy en el grupo de las personas que reciben una información, pero que jamás se quedan con esa información. ¿Ya? Entonces, cuando nos enseñaron a nosotros fue, te sientas ahí, te pones a respirar, la mirada para abajo y ya. A ver. Más de 5.000 años de historia reducidos a eso. A ver. Esto que yo tengo acá no va con eso. Lo hice, sí lo hice, claro que lo hice. Y aprendí cosas. Pero entonces me pongo a investigar, a estudiar, a ver. Ajá. Y estos otros que se iluminaron, ¿cómo lo hicieron? Oye, de verdad estamos hablando de, yo te digo 5.000 años de historia para no ofender a los escolares, a los catedráticos, pero son muchos más. Son muchos más. Entonces, esta gente que se especializó en este tema, hacían así como acabamos de hacer, ¿no? Yo lo hago muy corto, tengo que hacerlo un poquito más largo, ¿ya? Pero para mí es preferible una meditación corta real que estar media hora sentado peleando y batallando con mis pensamientos, ¿ya? Entonces, no soy un maestro, a duras penas soy un instructor aquí. Sin embargo, de esa investigación que yo practico en mí y que obtengo resultados, se las comento a ustedes, a otros instructores, unos la adoptan, otros no. Pero lo importante es cómo se siente uno. Entonces, esto que estamos hablando aquí es el ABC, el abecedario de la meditación. ¿Quieren saber más? Listo. Ustedes también pueden investigar. Hubo un gran ser que habló de esto. ¿Ok? Se llama Patanjali o Patanjali, no sé cómo le dirán. Y él dijo que hay un camino óctuple que lleva al samadhi. El samadhi es el último paso. Y me he puesto a investigar y he encontrado eso. Háganlo ustedes también. Busquen, investiguen y se van a dar cuenta por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, empieza con llama, lo que hay que hacer, niyama, lo que no se debe hacer. Después viene pranayama, hicimos la respiración.
Después viene asana, te tienes que tener una buena posición. Después viene dharana, concentración, y ahí es donde le decimos a la mente, hey, nada de lo que me puedas traer me interesa ahora. Así que no pierdas tu tiempo. Y lo que yo necesito y lo que yo quiero, tú no me lo puedes dar. Y no, estas pequeñas frases son una realidad, una verdad tan contundente que si tú tienes esa actitud y si las crees en ese preciso instante, ¡pac! No es que se te va a apagar la máquina de los pensamientos, pero por lo menos ves, ¡wow! Baja la intensidad y la cantidad. Y si sigues sintiendo cómo el aire entra y sale por las fosas nasales, tu concentración se vuelve cada vez más intensa. Bien, voy a dejar hasta ahí. Gracias por estar aquí. Obsérvense, dense cuenta si son codiciosos y saquen esa cosa de ustedes. ¿Ok? Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, una buena noche. Gracias, Carol. Una buena Muchas noche. gracias, Carol. Una linda noche. Igualmente.